Hola, hoy vengo a hablarte de Carolina Herschel y si no sabes quién es, no pasa nada. Estoy haciendo una serie de vídeos hablando de 8 mujeres extraordinarias de las cuales a mí apenas me habían hablado nunca, con la finalidad de que tú también las conozcas. Así que nada, te dejo como por aquí arriba el enlace a los dos vídeos anteriores donde te hablo de Oliva Sabuco, de la monja alférez y de María Sibila Merian. ¡Vamos al lío! Carolina Herschel nació en Hannover, en la actual Alemania, en 1751. A ver, respecto a la pronunciación, que esta señora era alemana, entonces yo me he puesto en el traductor de Google el Caroline y se parece más a nuestro Carolina que al Caroline en inglés, así que yo la voy a llamar todo el vídeo Carolina. Pido disculpas. En la familia de Carolina, los hombres durante varias generaciones habían sido músicos militares, mientras que las mujeres tradicionalmente se habían dedicado al cuidado del hogar. Carolina tenía unos 10 hermanos, no se sabe exactamente el número porque algunos de ellos habían muerto a una temprana edad. El padre de Carolina era partidario de educar más o menos de la misma manera a sus hijos y a sus hijas, enseñarles lectura, escritura, aritmética y música. De hecho, el padre de Carolina, que la vio como avispadilla, empezó a enseñarle aritmética, a la cual él era muy aficionado. Y su madre, ¡ay, su madre! Su madre no pensaba lo mismo. Ella era la encargada de cuidar de los 6 hijos que habían sobrevivido a la infancia y, por tanto, pues tenía para Carolina otros planes. Todos los días doy gracias por haber nacido en el siglo XXI, donde ya existen vacunas, porque sé que si hubiera sido Carolina no habría durado ni 2 telediarios. Esta mujer a los 3 años sufrió viruela que le dejó la cara llena de marcas y a los 10 años tifus, la cual casi la mata y además detuvo su crecimiento. Así que se quedó con una estatura de 1,29 m. Vale, cuando yo leí esto pensé, si la media de hace unos pocos años ahora ha aumentado y yo oficialmente soy bajita porque yo medía 1,62 y la media de las mujeres españolas era de 1,62 y ahora es de 1,63, por tanto soy bajita, puede que en el siglo XVIII pasara lo mismo y que realmente tampoco fuera tan bajita. Pero sí lo era. La media de las mujeres europeas en el siglo XVIII estaba entre 1,50 y 1,58, así que igualmente era bajita. Su madre pensó que siendo fea, bajita y viniendo de una familia donde tampoco tenía mucho dinero, Carolina no se iba a casar nunca, así que tenía que quitarle los pajarillos de la cabeza y la hija tenía que ayudarle en las tareas del hogar porque esa iba a ser la única forma de ganarse la vida. Vale, ya os he comentado que en la familia había tradición de músicos militares, así que William, un hermano de Carolina, tras su primera batalla en la Guerra de los 7 Años, no se esperó ni a la segunda, queda traumatizado y dice, mira, esto no es para mí. Así que nada, se va a Inglaterra junto a otro hermano para continuar sus estudios musicales. En 1772, cuando Carolina tenía 21 años, su padre muere y William le propone que vaya a Inglaterra para ayudarle en las tareas de su casa. Carolina se instala en Bath, una ciudad que se había vuelto bastante popular en el siglo XVIII porque la gente de la alta sociedad inglesa iba a esta ciudad a tomar sus baños, aguas termales, para que les curaran sus dolencias. Allí, William era organista y director de orquesta y empieza a darle clases a Carolina, la cual se convierte en una gran soprano. Carolina pudo haber tenido una vida totalmente independiente de la de su hermano, pero decidió no cantar en ningún coro que no dirigiera él. Iba con su hermano a muerte. Y esta es una de las cosas que más pena me da porque actos parecidos a este ocurrieron a lo largo de toda su vida. Ella nunca sintió que tuviera el suficiente valor por ella misma. Siempre pensó que si las cosas que hacía tenían valor o las hacía bien, siempre dependía de alguien. Vale, y como un año después de su llegada a Bath, su hermano empieza a obsesionarse con la astronomía y ella pues iba a tope con su hermano. Por el día continúan dedicándose a la música, que era al final lo que les daba de comer, pero por las noches observaban el cielo y no lo hacían de cualquier forma. No era voy a observar una estrellita por aquí, un planetita por allá, no, lo hacían de una forma muy concienzuda. Hasta tal punto que su hermano dice, mira, los telescopios que tengo se me quedan cortos, muy cortos, necesito telescopios más tochos, pero no existen en el mercado, así que la única solución es fabricarlos yo mismo. Su casa se convirtió en un taller y el jardín en la zona de montaje y observación, y efectivamente la persona encargada de organizar este taller era Carolina. William empezó a darle clases de aritmética y geografía para que pudiera calcular la posición de los cuerpos celestes. Y todo esto era un trabajazo tan grande que Carolina llegó a decir que no tenía tiempo ni para cambiarse de ropa y desde luego no tenía tiempo para dormir en una cama en condiciones. Bueno, William estaba obsesionado por conocer las particularidades de las estrellas y pensó que la mejor forma para observarlas era con los telescopios reflectores que había inventado Newton.
Existen los telescopios refractores y los telescopios reflectores o de Newton. En los telescopios refractores, la luz llega a una lente objetiva ubicada en la parte frontal del telescopio y esta hace que los rayos converjan en un punto llamado foco. Se forma la imagen en un punto focal o foco y esta imagen es invertida y más pequeña que la original. Entonces los rayos salen del punto focal hasta que llegan a la lente ocular. Esta lente es más pequeña que la anterior y está cerca del ojo del observador. Esta lente lo que hace es ampliar la imagen. Al parecer que las estrellas estuvieran del derecho o del revés les daba bastante igual. Hoy en día existen telescopios con prismas o lentes erectoras que corrigen este efecto. En cambio, en el telescopio reflector o de Newton, la luz atraviesa el tubo hasta llegar a la parte trasera, donde se encuentra un espejo cóncavo grande. Entonces, la luz se refleja hasta llegar a un espejo secundario plano inclinado a 45 grados. La luz se dirige a un lado del telescopio donde hay una lente ocular que amplía esta imagen. Estos telescopios tienen la ventaja de que al poder fabricar espejos más grandes que las lentes, es más fácil fabricar un espejo que una lente, permite que se capte más luz y por tanto se pueden observar objetos más lejanos. Y por tanto era perfecto para observar el espacio profundo, galaxias, nebulosas, cúmulos estelares. Así que una vez decidido a usar el telescopio newtoniano dijo, sujétame el cubata, y los hizo mucho más grandes. Pensó, si el telescopio es más grande y los espejos brillan más, aumentará la intensidad de los puntos luminosos y, por tanto, aumentará la resolución del telescopio. Y no se equivocaba. Él tenía el pavo subidico y alardeaba de decir que construía los mejores telescopios del mundo. Y la verdad es que los astrónomos lo ignoraban bastante. Hasta que el 13 de marzo de 1781, apuntando hacia la constelación de Géminis, descubrió un cuerpo celeste. Carolina lo registró en su diario como una nebulosa o quizás un cometa, pero William, tras observarlo unos días, llegó a la conclusión de que se trataba de un planeta. Le pidió a los astrónomos que revisaran sus observaciones y efectivamente William había encontrado el séptimo planeta, el primero registrado desde la época de los griegos. Normalmente la persona que descubría un cuerpo celeste podía elegir el nombre y esto es una cosa que a mí me quita el sueño porque yo realmente si descubriera un planeta, creo que igual ahora solo llevan números y cosas así feas, sinceramente, y pierde un poco la gracia. Pero si yo pudiera escoger el nombre de un planeta o de un cometa o de un lo que sea, no sé qué nombre le pondría. Lo he pensado también como con especies de animales y tampoco, y me quita el sueño porque es que me pondría nerviosa. Yo qué sé, imagínate que tengo que ir a registrar el nombre porque digo yo que eso se registrará en algún sitio. Yo creo que me quedaría en blanco y diría como una tontería. O igual no es una tontería, pero es que ese nombre va a ser para toda la vida. Y si después me aburro y rollo, te digo, chocolate con leche. Y al final después digo, esto es una tontería o ya no me gusta el chocolate con leche. ¿Qué hacemos? O sea, me parece algo serio y me parece que desde que vas al colegio, como que deberíamos de empezar a pensar en estas cosas y tenerlo ahí anotado en una libretita y como poner nombres que valgan para varias cosas también, por si acaso, porque realmente no sabes qué vas a descubrir y probablemente no descubras nada en toda tu vida, pero ¿y sí sí? ¿Y sí sí? A few moments later. Vale, por lo visto ahora mismo como que existe una única autoridad en este tema que es la Unión Astronómica Internacional, que es la encargada de elegir todos los nombres astronómicos de planetas, de asteroides, de cometas, de estrellas, de todo. Entonces, pues yo ahora mismo tengo una necesidad desbloqueada y es trabajar para esta gente. Quiero escoger los nombres de estas cosas, la verdad. También siento responsabilidad. O sea, no sé si yo sería capaz. Ahora mismo como que hay ciertas normas, tipo los planetas siguen manteniendo la tradición grecorromana, no pueden escoger nombres ofensivos por lo que sea, no pueden poner nombres de personas vivas, tienen que ser nombres fáciles de pronunciar para todo el mundo. Con asteroides y estas cosas suelen poner números o nombres muy concretos, entonces pues igual no es un trabajo tan divertido como yo creo, la verdad. Pero bueno, a lo que íbamos, que en el siglo XVIII la persona que descubría el planeta podía escoger el nombre. Y William escogió el nombre de Georgium Sidus en honor al rey Jorge III de Inglaterra. Y como comprenderéis, a los franceses no les hacía mucha gracia llamar a un planeta por el nombre de un rey inglés, así que ellos, por ejemplo, lo llamaban el planeta Herschel. Esto fue así varias décadas. No fue hasta 70 años después del descubrimiento del planeta, 30 años desde que había muerto
William, que finalmente se optó por el nombre de Urano, que es el padre de Saturno, el abuelo de Júpiter y el bisabuelo de Marte. Total, que después de esto William y sus telescopios se volvieron muy famosos y el rey Jorge III lo nombró astrónomo real. Esto a Carolina le supuso mucho más trabajo porque todos los astrónomos querían un telescopio de William y la encargada de fabricarlo siguiendo las indicaciones suyas era evidentemente Carolina. Entonces se trasladaron a vivir cerca del palacio y William cobraba por este nuevo cargo 200 libras anuales. Y si te estás preguntando si esto es mucho o poco, pues no les daba para vivir con esto. Así que siguieron fabricando y vendiendo telescopios. Y ahora viene el glow up de Carolina. Esta parte me hace muchísima ilusión. Creo que es como mi parte favorita, sinceramente. Que esto ocurrió el 1 de agosto de 1786. Hace un tiempo tuve que escribir una redacción explicando hechos históricos que hubieran ocurrido el día de mi nacimiento y yo no conocía ninguno. Sabía que Harry Potter había nacido un día de antes y que Diana de Gales había muerto justo un mes después. Pero el día de mi cumpleaños no tenía ni idea y resulta que Carolina Herschel descubrió su primer cometa. Fue en la noche en la que William se encontraba de viaje y entonces Carolina se apresuró a mandar una carta al secretario de la Royal Astronomical Society contándoles lo ocurrido y dejando un poco caer el nombre de su hermano. En nombre de la amistad que sé que existe entre usted y mi hermano, me atrevo a molestarlo en ausencia suya con el siguiente informe imperfecto sobre un cometa. La ocupación de anotar las observaciones cuando mi hermano usa el reflector de 20 pies no me permite muchas veces disponer del tiempo necesario para observar el cielo, pero como ahora está de visita en Alemania, aproveché la oportunidad para hacer barridos en las cercanías del Sol en busca de cometas y anoche, 1 de agosto, alrededor de las 10, encontré un objeto de color y brillantez semejantes a la nebulosa 27, con la diferencia de que es redondo. Sospeché que era un cometa. Hice varios dibujos de las estrellas en su mismo campo de observación e incluyo una copia de ellos a la que anexo mis observaciones para que pueda usted comprobarlos. ¿Me hará usted el favor de comunicar estas observaciones a los amigos astrónomos de mi hermano? Es que es más lista esta muchacha, jolín. Y en la primera comparecencia ante el rey, William le mostró el cometa descubierto por su hermana Jorge III y este decidió asignarle a Carolina un sueldo anual de 50 libras, convirtiéndose así en la primera mujer en recibir un sueldo oficial por su trabajo como científica. Y sí, 200 libras a él y 50 libras a ella. Pero bueno, obviando estas cosas que me ponen triste, además pusieron a su disposición un pequeño observatorio donde ella podía hacer observaciones totalmente independientes a su hermano. Bueno, es que William y Carolina formaban un gran equipo y con sus telescopios así como muy tochos consiguieron descubrir que en realidad aquello que llamaban fluidos luminosos eran agrupaciones de estrellas, que son lo que hoy conocemos como nebulosas. Descubrieron más de 2.500 nebulosas. También fueron los primeros en identificar que en realidad la superficie del Sol era una superficie gaseosa. Identificaron las lunas sexta y séptima de Saturno y las 2 lunas de Urano. Y esta era la parte favorita de Carolina y puedo entender perfectamente por qué. Descubrieron más de 1.000 estrellas dobles o binarias. O sea, es que se dicen tan rápido todos estos números y son una auténtica barbaridad. Más de 2.500 nebulosas y más de 1.000 estrellas binarias. O sea, ¿y tú y yo qué hacemos por la noche? Como mucho, 1 hora de scroll en el móvil antes de acostarnos. Las estrellas binarias son sistemas de 2 estrellas que orbiten alrededor de un centro de masa común. Es como que se atraen debido a la gravedad. Es como si bailaran juntas alrededor de algo que hay en medio, ¿no? Y esto que dices, ay, qué bonito, qué poético, qué tal, qué cual, pues es que en realidad es mucho más trascendente de lo que parece. Porque ya se había observado en el cielo como pares de estrellas que estaban juntas, pero se creía que esto era como casualidad, ¿no? Pero fueron ellos dos los que estudiaron sistemáticamente estas estrellas binarias y se dieron cuenta de que realmente es que se atraían debido a la gravedad. Y esto fue la primera prueba de la existencia de la gravedad descubierta por Newton fuera del sistema solar. O sea, es realmente importante esto. En 1788 William se casa y Carolina y la mujer de William no se llevaban muy bien, así que Carolina se fue a vivir a otra casa. A pesar de ello, siguió ayudando a su hermano siendo su asistente. Pero bueno, durante los 10 siguientes años Carolina multiplicó su trabajo científico y se convirtió en una gran astrónoma independiente. Era una cazadora de cometas en toda regla. Descubrió 8 cometas. No sé si os habéis encontrado alguna vez con esto, yo creo que por esto pago internet, pero existen competiciones de carreras de caballo de juguete. Venga, os pongo un vídeo por aquí. Y
Y seguro que existen otras muchas competiciones así un poco raritas. Y también os sonará esto de la carrera espacial entre Estados Unidos, Rusia, bueno, todas estas cosas. Pues en la época de Carolina existía una competición por ver qué país encontraba más cometas entre Inglaterra y Francia, y Inglaterra arrasaba con esta competición gracias a Carolina. Vale, más cosillas que hizo esta mujer. Y yo creo que por esto se merece como un monumento. Seguro que en tu casa tienes un cajón que cada vez que necesitas encontrar algo, como que lo abres, buscas esa cosa como muchísimo rato, la encuentras, la sacas, cierras el cajón y piensas, un día ordenaré esto, pero sorpresa, nunca lo haces. Lo pillas, ¿verdad? Puede ser un cajón, puede ser un armario, pero bueno, nos conocemos. Vale, pues Carolina hizo esto, hizo una revisión exhaustiva del catálogo de John Flamsteed, que era un catálogo que usaban los astrónomos para observar el cielo. Corrigió todos sus errores y añadió 560 estrellas más. Es que claro, esto parece que sea como un trabajo muy desagradecido, porque estás haciendo algo que ya han hecho otros, pero es algo que todo el mundo debería de hacer, pero que nadie hace, ¿verdad? Y creo que esto también es como bastante extrapolable a lo que ocurre en casa, que hay cosas que hay que hacer sí o sí, que nunca haces, y hasta que no te independizas no eres consciente de el trabajo que lleva eso, que parece una chorrada, ¿no? Rollo hacer lista de la compra, saber cambiar armarios, darle la vuelta al colchón, yo qué sé, cosas así que nunca en la vida le das importancia y solo se la das una vez te independizas. O saber comprar en la pescadería, no sé, esa clase de cosas que son como chorradas, pero realmente importantes. Pues para mí que Carolina hiciera este catálogo viene a ser eso. O sea, igual no lo aprecias si no te has independizado. ¿Tiene sentido algo de esto que digo? O igual no. En 1822 muere William y esto dejó devastada a Carolina, que llegó a pensar que es que no le quedaba nada más que hacer en este mundo. Pero madre mía, no le quedaba ni nada a esta muchacha. Siguió recibiendo la visita de científicos de mucho prestigio en su casa, además de la visita de John Herschel, su sobrino, que era hijo de William, que llegó a ser el director de la Royal Astronomical Society. Con 75 años, esta mujer completa el catálogo de posiciones de las nebulosas descubiertas por ella y por su hermano, y por esto mismo le dan la medalla de oro de la Royal Astronomical Society en 1828. Todo bien hasta que se entera que esta medalla se la dan en contra de la opinión del sobrino. Dijo lo siguiente: respecto a la medalla, a decir verdad, desde el principio me sentí más consternada que gratificada por esta singular distinción, pues sé demasiado bien lo peligroso que es para las mujeres el atraer demasiado la atención sobre ellas. Yo qué sé, ya lo de siempre, ya ni me sorprende, ni sé qué deciros, ni nada. Y esta parte de su vida es la que más pena me da, que todo el rato sintiera que por el simple hecho de ser mujer tenía que estar como relegada a un segundo plano y que sus trabajos o que sus descubrimientos eran menos válidos que los de otros. Según palabras textuales suyas, lo que ella hacía no tenía ningún mérito porque no tenía ambiciones científicas y simplemente se limitaba a ser un perrito bien amaestrado. O sea, es que no sé qué me parece más triste, que ella en esa época necesitara decir esto para que no la vieran mal, o que realmente ella pensara esto. O sea, yo creo, mm, todo el rato la sensación que yo tengo cuando leo a esta mujer, al contrario de cuando leía a otras mujeres, es que realmente ella piensa esto, que solo era un perrito y que no podía hacer nada más. Pero si no fuera así, si se sintiera obligada a decir esto, es que no me parece mejor, me parece igual de horrible, la verdad. Y después de este premio, nunca volví a recibir ningún premio con alegría, al menos externa. A mí me gusta como imaginármela en casa dando saltitos de alegría, pero no sé yo si era el caso. En 1835 se convierte en miembro honorario de la Royal Astronomical Society. Solo honorario, ¿eh? A las reuniones seguían yendo los mismos señores de siempre. Y el mismo año que la nombraron a ella, nombraron a otra mujer, a Mary Somerville, y, oh, qué casualidad, ninguna de las dos fue al acto de nombramiento. Y en todos los premios posteriores, miembro de la Real Academia Irlandesa o medalla de oro de las ciencias del rey de Prusia, siempre ocurría lo mismo, que le restaba importancia. Pero bueno, tampoco quiero terminar un vídeo así muy triste porque creo que tampoco va mucho con mi naturaleza, así que os diré cosas bonitas. Hay varios cometas que se nombraron en su honor, hay un cráter lunar que lleva su nombre y varios astrónomos han llamado Carolina a sus hijas en su honor. Nada, lo de siempre, si te ha gustado el vídeo le das a la manita, si te apetece me sigues y nada más. Adiós.